Y continuamos con esta serie que hemos llevado a ustedes de la mano de Fernando Ramos desde Bogotá. Hemos hablado de los niños que sufren abuso sexual y psicológico y de aquellos que son víctimas del conflicto armado. También vimos organizaciones que velan por la protección y el bienestar de los menores, tratan de borrar de algún modo las señales que dejan estas injusticias. Pero, ¿cómo se previenen estos actos? ¿Con penas mayores? Este es el tema que nos trae hoy Fernando. Te saludamos, Fernando. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Patricia? Así es el debate hoy en Colombia es qué hacer con los violadores de niños en Colombia. Y básicamente lo que se está impulsando en el Congreso es una iniciativa de referendo para que sean los propios colombianos quienes decidan si debe existir o no prisión perpetua para estas personas. Estuvimos en Arauca y este es el final de todo este recorrido que hemos hecho sobre estas dramáticas cifras, casos de abusos contra niños, niñas y adolescentes en Colombia, y allí encontramos un acto que fue bastante diciente, y es que los adultos le pidieron perdón a los niños del país, y obviamente por el tema que ocurrió con Jimmy, Jenny y Jefferson, los 3 niños asesinados en esa región de Colombia, y obviamente pues fue un acto simbólico, pero que tiene mucho significado porque condensa el sentimiento que hay en muchos sectores de opinión pública y sectores políticos en Colombia sobre estos abusos. Veamos cómo transcurrió esta jornada de perdón en Arauca. Una protesta simbólica y un acto de perdón por los abusos de los adultos contra los niños. Señor, queremos de manera especial en este día pedir perdón por todas estas atrocidades y crueldades causadas por los adultos sin Dios ni ley, y de los cuales son víctimas, inocentes, muchos niños de nuestras familias humildes y sencillas de nuestras comunidades. Para la senadora Gilma Jiménez, este es tan solo un acto para significar la vergüenza que causa la impunidad en estos casos. Durante el último año en Colombia, según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se registraron al menos 20.000 casos de violencia sexual. De ellos, 17.000 se cometieron contra niños y niñas menores de 14 años. Yo creo que tenemos un avance en medio de la tragedia. Hoy en día es menos oculto. Estamos empezando a romper el silencio que por décadas en Colombia ha rodeado la violencia contra los niños, particularmente la sexual. Pero como usted lo ha señalado, las cifras no pueden ser más dolorosas, más escabrosas y más vergonzosas. Y lo más preocupante, según las investigaciones que ha realizado la representante Jiménez, es el origen de los abusos, los lugares en donde se producen y los culpables de las agresiones. ¿Dónde se produce esa violencia? En un 65% los agresores de los niños son familiares cercanos o conocidos muy cercanos del niño. El 80% de los episodios de violencia suceden en la casa de los niños. O sea, los casos excepcionales son los del ataque sexual de potrero por un violador, eso es excepcional. Los colegios, yo creo, y lo he señalado, que en Colombia estos delincuentes además están disfrazados, los tenemos enquistados en las instituciones. Primero se disfrazan de padres, normalmente ciudadanos aparentemente de bien, pero que están violentando a sus hijos. Todos los rincones de Colombia, en todos los estratos sociales, no se salva absolutamente ninguna región ni ninguna condición social. Están disfrazados de militares, como el caso que nos ocupa, o están disfrazados de profesores, como el caso reciente que se conoció de un colegio en Bogotá, o están disfrazados a veces de sacerdotes o de policías, están disfrazados. Y las instituciones, la sociedad tiene la obligación de detectarlos y sacarlos de la institucionalidad. Esta legisladora impulsó en 2010 una iniciativa de referendo para aprobar la cadena perpetua en Colombia para violadores y asesinos de niños. Sin embargo, la Corte Constitucional la declaró inviable por errores de trámite. ¿Qué se está haciendo para acabar con esta impunidad? ¿Qué posibilidades hay de que en Colombia finalmente se apruebe la cadena perpetua para violadores? Vamos a volver a radicar la ley del referendo y yo tengo una fe infinita que nuevamente el Senado de la República, como lo hizo en el pasado, vuelve a votar favorablemente esa ley de referendo. Vamos a, por supuesto, a corregir los 2 aspectos que la Corte encontró
que no se han hecho de forma correcta, por eso declaró esa ley inexequible, para que finalmente los colombianos tomemos esa decisión, que va mucho más allá de la prisión perpetua. Es el símbolo a través del cual la sociedad colombiana va a llevar a sus niños y a sus niñas a una situación de privilegio. La prisión perpetua va a seguir prohibida en Colombia, con excepción de que usted asesine, viole, maltrate o secuestre un niño o una niña. La fallida iniciativa de referendo de 2010 tuvo más de 2 millones de votos de respaldo de ciudadanos de acuerdo con aprobar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Bueno, y esa ley de referendo ya superó su primer obstáculo, fue aprobada en primera instancia por una comisión allí en el Congreso, y a esta hora nos acompaña la senadora impulsora del proyecto, la senadora Gilma Jiménez. Bienvenida, senadora, y bueno, me imagino que hoy es un día de celebración después de conocerse ese resultado en esta primera votación en el Congreso. La pregunta sería, ¿qué le queda? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué tan cerca está la ley de aprobarse? Patricia, buenas noches, Fernando, a todo el equipo y todos los televidentes de CNN en español. Queda un camino largo, queda ir a la plenaria del Senado, ir a la Cámara, pero ayer pasamos tal vez la parte más difícil. Yo creo que ayer fuimos una muy mejor sociedad. Ayer ganó Colombia, ayer ganó el Congreso de Colombia, ayer ganaron los niños de Colombia. Pero el camino que nos queda para el referendo es muy largo. Pero el más largo, Patricia, es el que le queda recorrer a la sociedad para garantizar que todos los niños y niñas en Colombia sean felices, sean respetados y queridos. Gilma, me llama la atención la cifra del 65% de los agresores son familiares o conocidos de la familia de la víctima. Una ley aprobada en referendo como esta, cadena perpetua, ¿no sería un factor disuasivo para que las familias no denuncien ante el temor que un familiar cercano termine sus días en la cárcel? Yo no lo creo, Patricia, porque igual las penas también existen, no las deseables. Tenemos que reconocer, como en muchas otras partes del mundo, una laxitud de la justicia frente a esta violencia. No coincide mucho el discurso bonito que todo el mundo echa con relación a los niños frente a las decisiones, por ejemplo, las judiciales. No, yo no creo. Mire, el silencio de la familia es un comportamiento cultural donde se prefiere proteger o inclusive, aún peor, considerar que es normal que un papá, un tío, un pariente abuse a un niño o a una niña. Yo no lo creo, pero además el mensaje, Patricia, que estamos mandando es muy claro. El que se quede callado a sabiendas de que un niño o una niña está siendo violentado va a ser también judicializado porque se está convirtiendo en cómplice de un delito. Claro, se convierten en cómplices. Ahora, quiero continuar, senadora, con la idea, el pensamiento de línea de Patricia, porque hay un tema importante. En esta cifra que ayer precisamente en la discusión del referendo se mencionaba, se hablaba de que solamente el 20% de estas atrocidades son denunciadas. Es una cifra ínfima. Estamos hablando de que hay un 80% de impunidad o de no denuncia. Cuando entonces Patricia hace referencia a que tal vez se proteja, como ya lo mencionaba usted, senadora, que a veces se protege, esto de pensar ahora en una cadena perpetua no hará que se proteja y se esconda más y reduzca este 20% o aumente este 20% en términos negativos para lo que es la denuncia de estos casos? No, Fernando, y le voy a decir por qué. En estos 3 largos años que llevamos en esta causa acá en Colombia, hemos tenido un avance importantísimo, ha aumentado la denuncia. Cuando hemos sacado el tema debajo del tapete, es que había un silencio macabro del núcleo familiar, de las instituciones, de la sociedad entera, no queríamos ver esa realidad. Hoy ya avanzamos. Este proceso de referendo ha hecho que el tema sea importante en la agenda pública, para la sociedad, para los medios, para la política, y aumentó la denuncia. Todo lo contrario, yo creo que estamos haciendo es un proceso de catarsis, de limpieza de sociedad, porque esto viene sucediendo hace mucho tiempo, no es exclusivo en Colombia, en todas partes del mundo. Claro.
dolorosamente hay esa violencia, pero hay una diferencia de cómo reacciona la sociedad y estamos reaccionando bien. Yo creo firmemente que no hay nada peor de cómo estamos hoy y que debemos darnos esa oportunidad de sociedad, y estoy firmemente convencida que el día que logremos votar ese referendo en Colombia, Colombia cambia ese día, porque va a cambiar frente a lo más importante de cualquier sociedad del mundo que pretenda ser civilizada y moralmente correcta, cuidar y proteger a su capital humano más importante, como son los niños. A su futuro. Ahora, senadora, otro tema que no puedo dejar a un lado es el tema del costo. Cuando hablamos de cadena perpetua y se piensa en un reo en cadena perpetua, genera un costo, genera un gasto, y el mantener a estos internos va a generar ocupación de espacio y un gran incremento en el presupuesto carcelario. ¿Se ha hablado sobre esto y cuál ha sido la postura del gobierno? Claro, claro que se ha hablado, pero yo frente a eso sí, Fernando, contesto de forma categórica lo siguiente. ¿Por qué para otros delitos cometidos contra adultos no surgen esas preocupaciones? Todas las sociedades tienen que invertir en prevenir, por ejemplo, la comisión de esos delitos, pero también todas las sociedades del mundo tienen que invertir en política criminal, en política penitenciaria. La excusa no puede ser que no tenemos plata para hacer cárceles. Obviamente, mire que hay una reflexión muy compleja en Colombia. Lo que usted acaba de decir, Fernando, mucha gente me dice a mí, pero en lugar de prisión perpetua, ¿por qué no pena de muerte? En lugar de estarlos manteniendo el resto de la vida. Esa es una discusión distinta que nos lleva a otras esferas, pero lo que sí es cierto es que la sociedad va a tener que hacer los sacrificios que sean necesarios, de carácter presupuestal, de carácter político, de carácter jurídico, si de verdad queremos proteger el bien más preciado. Nosotros, nuestra Constitución en Colombia, en el artículo 44, señala en la parte final que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Lo que vamos es hacer cierto ese discurso, porque a los niños ya les sobran los discursos bonitos. De eso con discursos bonitos no estamos protegiendo la integridad, la vida, reitero y repito, del bien más preciado de una sociedad como son sus niños y sus niñas. Bueno, no lo había podido decir más claramente, senadora, y le quiero decir que en las redes sociales, en nuestras direcciones de Twitter, su propuesta tiene muchísima acogida e incluso sugieren incrementar la pena, como sería la pena de muerte. Claro. Se nos acaba el tiempo y seguiremos atentos a la evolución del proceso en el Congreso. Gracias por acompañarnos, senadora Gilma Jiménez, y gracias a Fernando Ramos, que hizo un excelente trabajo viendo este problema desde diferentes ángulos, el problema que enfrenta la niñez colombiana, el problema de violencia y de abuso. Gracias, senadora. Feliz noche. Gracias a ustedes, Dios los bendiga por hablar de los niños de Colombia y del mundo. Gracias.